Bueno, buenos días. Siendo las 9:05, damos inicio al webinar. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Primero que tenemos habilitado el buzón de preguntas. Las preguntas deben realizarse a través de la plataforma y van a ser atendidas al final de la presentación en una ronda de preguntas. En caso, digamos, por la cantidad de asistentes que tenemos, que es bastante, no podamos responder todas las preguntas que puedan haber, pueden mandarlas, por favor, al correo eventos@prcp.com.pe. Repito, eventos@prcp.com.pe. Al finalizar el webinar, tanto el video como la presentación podrán ser encontrados en el blog del estudio. Dicho eso, arrancamos. Primero, agradecerles a todos por su participación, por su presencia el día de hoy y comentarles que la finalidad de este webinar es conversar rápidamente sobre lo que está haciendo SUNAFIL en cuanto a accidentes de trabajo. Conversar de algunos criterios recientes y sobre todo dar recomendaciones prácticas de qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer con ocasión de los accidentes del trabajo. Brevemente, ¿qué es un accidente de trabajo? Un accidente de trabajo es toda lesión que sobrevenga con ocasión de la prestación de servicios. Sin entrar en mucho detalle, todo accidente que el trabajador sufra mientras hace sus labores. Ahora bien, estos accidentes podrán ser leves, podrán ser incapacitantes o podrán ser mortales, dependiendo pues de la gravedad que genere en la salud del trabajador, ¿no? El accidente leve es el que se atiende máximo con un día de descanso médico, no genera agresiones leves. El incapacitante sí genera un descanso médico mayor. Y bueno, y el mortal tiene consecuencias definitivas, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta que para hablar de seguridad y salud en el trabajo tenemos que hablar de los tres principios fundamentales, que son las obligaciones madre, de la que nacen todas las obligaciones y como consecuencia de ello, de eso vienen todas las multas en materia de fiscalización, que es primero el principio de prevención, principio de protección y principio de responsabilidad. Brevemente, el principio de prevención obliga a todos los empleadores de manera genérica, de manera amplia, a que brinden las condiciones necesarias para que la prestación de servicios se realice dentro de márgenes de seguridad permitidos. El principio de protección también obliga al empleador a que vele por la seguridad de los trabajadores y el principio de responsabilidad establece que si es que el trabajador sufre un accidente, el empleador será el que tendrá que responder por ese accidente. Entonces, en uno tenemos prevenir accidentes, proteger al trabajador y si los dos anteriores fallan, viene responder en caso haya habido un accidente. Y esto se traduce, digamos, ya aterrizando un poco más a temas prácticos, a la realidad, en tres obligaciones principales. Primero, en contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Indispensable. Segundo, cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y acá un tema importante, tenemos que hablar de normas internas como también de normas legales. ¿Qué es una norma interna? En temas de seguridad tenemos que tener en cuenta que si yo establezco en una política interna, en un procedimiento o en algún documento interno que voy a realizar cierta acción, eso significa que estoy obligado a realizar tal acción. Por ejemplo, si yo voluntariamente establezco que voy a realizar un mantenimiento preventivo de mis montacargas cada 2 meses, significa que como ya puse eso dentro de mi sistema de gestión, estoy obligado a hacerle el mantenimiento a los montacargas cada 2 meses. Si bien es una FIL y ve que ha habido un accidente y ve que el montacargas tenía un mantenimiento cada 3 o 4 meses, me va a multar. Y no me va a multar porque haya una norma legal que diga que el montacargas tiene que tener mantenimiento cada 2 meses. No hay tal norma. Lo que va a pasar es que va a revisar los documentos internos y va a ver que hay uno en el cual la propia empresa se obligó a realizar mantenimiento cada 2 meses y no lo hizo. Entonces lo que Sunafil va a ver acá es que hay un incumplimiento al sistema de gestión que la propia empresa se ha impuesto. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de ese incumplimiento, se vulnera el principio de prevención, se vulnera el principio de protección y se activa el principio de responsabilidad y por tanto el empleador va a tener pues que responder por este accidente. Entonces es muy importante tener la diferencia entre normas legales y normas internas
bajo la premisa de que ambas son obligatorias y ambas pueden generarnos multas, ¿no? Y una parte importante, bueno, más que obligación, es una recomendación que la vamos a ver más adelante, es aplicar sanciones a los trabajadores que incumplan normas de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver los casos prácticos que vienen más adelante la importancia de esto, pero es fundamental. Es importante sancionar incluso al trabajador que se accidenta. ¿Por qué? Porque lo que hace una sanción es primero prevenir más accidentes. Lastimosamente, en Perú todavía no tenemos una cultura de seguridad tan arraigada o tan evolucionada y tenemos todavía muchos trabajadores que cumplen las normas no por cuidar su salud, no por cuidar la salud del compañero, sino por miedo a la consecuencia, miedo a la multa, miedo a la sanción, perdón, a la sanción disciplinaria que pueda poner el empleador. Entonces, bajo esa premisa, muchas veces, y lo hemos visto en el estudio, imponer una sanción a un trabajador por no usar casco obliga a que los demás trabajadores usen casco. Y cuando mañana más tarde caiga una piedra, caiga una caja del almacén, va a encontrar a los trabajadores con el casco puesto. Lo ideal sería que tengan el casco puesto como consecuencia de un proceso volitivo en el cual voluntariamente se den cuenta que es lo mejor para su salud, pero lo más probable es que tengan el casco puesto por miedo a la sanción. Entonces, es por ello la necesidad y la importancia de aplicar sanciones disciplinarias. Bueno, para que lo revisen cuando tengan la PPT al final, un sistema de gestión incluye todo esto: el reglamento interno de seguridad, las capacitaciones, políticas, entregas de PPs, exámenes médicos ocupacionales, los registros de accidentes, registro de capacitaciones, políticas voluntarias, la ISO, si es que tienen una ISO corporativa, normas corporativas, todas las metas, todo lo que el empleador haya establecido para cuidar la salud y la seguridad de los trabajadores es parte de su sistema de gestión. Y tengamos en cuenta que la norma no nos pide tener un sistema perfecto. Entonces, lo que la norma nos pide es tener un sistema en constante evaluación. Entonces, es por eso la importancia de las auditorías y ver cómo estamos cada año y según cómo estamos cada año, apuntar a mejoras al año siguiente. Recordemos que un sistema de gestión es un monstruito vivo, no es un documento que yo le pago a una consultora, me da 100 papeles, los pego en la pared y ya tengo el sistema. El sistema de gestión es un documento que se va a generar, es un conjunto de documentos que van evolucionando, se van actualizando según cambio de normativa, según cambio de tecnología, según cambio de funciones, según el paso del tiempo. Y por tanto es necesario darle esa importancia porque los accidentes de trabajo se empiezan a prevenir desde acá. O sea, para hablar cómo afrontar un accidente de trabajo, cómo afrontar, digamos, legalmente bien un accidente de trabajo, la respuesta está antes de que ocurra el accidente. La recomendación es actuar antes. Una recomendación es prevenir los accidentes y se previenen con un buen sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. No hay sistema perfecto. Tener un sistema no significa que vamos a evitar al 100% los accidentes, pero sí nos da dos consecuencias reales. La primera es que se va a reducir la cantidad de eventos y la segunda es que materializado el evento no deseado, cuando vengas una fila a fiscalizarnos, nos va a encontrar bien parados, nos va a encontrar con todos los documentos en regla y se va a dar cuenta que el accidente pudo haber sido por un motivo que no es culpa del empleado y por tanto podemos exigir que no se nos ponga ninguna multa. ¿Qué pasa con un accidente? Tiene varias vertientes. Primero, una responsabilidad penal, porque ya hay sentencias donde se condenan a gerentes por casos de delito contra la seguridad y salud en el trabajo. Es un tema complicado, es un tema difícil, pero el delito ya está, siempre estuvo y se está ejecutando. Luego viene la responsabilidad civil, que es que el trabajador accidentado podría demandar daños y perjuicios, como en efecto seguramente todos hemos visto este tipo de demandas, pasa bastante. Tercero, una responsabilidad administrativa, que es en la que nos vamos a centrar hoy día, las multas que genera SUNAFIL. Y cuarto, viene una responsabilidad contractual. ¿Qué significa esto? Que si yo soy un proveedor de servicios, a causa de un accidente puedo perder el cliente. Y eso es importante porque cada vez más empresas, sin que sea una obligación legal, están solicitando estándares de seguridad altos a sus contratistas. Son varios los casos donde vemos que las empresas principales homologan a sus empresas contratistas o requieren que tengan ciertos sistemas, ciertas certificaciones para recién contratar con ellas. Entonces, ya el tema de seguridad no solo va por la multa, también va por el tema de ser atractivo en el mercado. Si yo tengo una empresa que rindo servicios y no tengo
o tengo la fama de ser una empresa insegura donde los trabajadores se accidentan, voy a perder clientes. Porque cuando vaya, digamos, a ofrecer un servicio de pintura a una empresa grande, esa empresa va a decir, oye, pero la empresa de Mauricio tiene muchas multas, tiene la mala fama que los trabajadores se accidentan, es una empresa que nos va a traer problemas. Más adelante con Ángela veremos cómo tratar con estas empresas tercerizadoras, pero tengamos en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo también actualmente repercute a nivel comercial. Así que ya no solo pensemos en multas, indemnizaciones o cárcel, sino también pensemos en que la seguridad y salud me puede hacer perder o ganar clientes en el mercado. Vamos ahora con los casitos prácticos. Brevemente, el procedimiento de inspección, también para que lo revisen con calma con la diapositiva, es esto en resumen. Tiene una etapa donde el inspector es el encargado, que es esta primera de acá. El inspector hace todo el trabajo administrativo de investigar, luego emite un acta de infracción y recién con el acta de infracción empieza el PAS. Contra ese pase, exacta infracción, vienen los descargos al informe final de instrucción, viene una apelación, un recurso de revisión, informes orales, y es una actuación ya más ante las UNAFIL, más de oficina. Tengamos en cuenta que la pela importante, bueno, un error, la primera recomendación práctica de este día, mejor dicho, de esta mañana, sería no esperar al acta de infracción para actuar. Muchas empresas esperan, viene el inspector, no le dan importancia, lo pasean por las oficinas, le responden las preguntas y recién cuando viene el acta de infracción empiezan a convocar al equipo de seguridad, empiezan a desplegar los mecanismos de defensa, empiezan a darle importancia al tema. Y ese es un error gravísimo. Porque una parte importantísima del procedimiento de fiscalización es la inspección del inspector, valga la redundancia, porque él va a ser quien, como se dice en criollo, pinta la cancha. Si nosotros, durante la etapa en la que el inspector hace su trabajo, le decimos cosas que no son ciertas, o le decimos que no hay tal documento, o damos declaraciones que no están doble chequeadas o que no están validadas, ya empezamos perdiendo, porque el inspector va a poner en su acta que se entrevistó con el jefe del trabajador accidentado y se vio y él dijo que no estaba capacitado. Entonces, ya con eso que pone el inspector en papel, estamos en contra. O sea, ya estamos con un punto en contra, o dos goles en contra. Porque ya el inspector puso que alguien le dijo que no estaba capacitado, o alguien le dijo que la máquina no estaba mal, o alguien le dijo que algo faltaba. Dicha esta recomendación, vamos a los casos prácticos. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, en este caso, en todo accidente, en este caso fue un trabajador que mientras se desplazaba en una cuatrimoto dentro de la estación de la empresa, sufre un accidente. En cada accidente, un documento que obligatoriamente va a pedirse una FIL, va a pedir un inspector, es el IPRC. Y es muy común que nos multen por el IPRC porque, claro, si el trabajador se cayó, el inspector va a revisar el IPRC y va a ver si es que no estaba el riesgo de caída, nos va a multar por no tener IPRC, como consecuencia de que el IPRC no identificó ese riesgo ni ese peligro. Es discutible, pero así funciona Sunafil actualmente. Si Sunafil ve que en tu matriz no está el hecho que generó el accidente, va a decir, la empresa no ha hecho una correcta identificación, la empresa no ha hecho el trabajo de identificar peligros y riesgos y por tanto no tiene IPRC y va a la primera multa, que es multa por no tener IPRC. ¿Qué pasó en este caso? En este caso presentaron el IPRC y sí había un IPRC, estaba correctamente elaborado, estaba, identificaba el riesgo, identificaba el peligro, la medida de control, entonces el inspector dijo, bueno, sí hay un IPRC. ¿Cuál fue el problema? Que el IPRC existía solamente en papel, porque el propio IPRC, esta propia matriz, te establece cuáles son las medidas de control que tú tienes que colocar. Y en este caso, el accidente con la cuatrimoto dentro de la empresa, se había establecido que la medida de control era colocar señalización para evitar accidentes y choques. El inspector dijo, perfecto, has dicho que en tu matriz, de nuevo, tu norma interna dice que tienes que tener señalización. Levantó la mirada, vio el centro de trabajo y no había señalización. Entonces pone la multa porque no basta con tener el IPRC, sino que hay que implementar todo lo que hemos dicho que vamos a hacer en el IPRC, que pueden ser entrega de PP, capacitaciones, control de ingeniería, señalética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, no basta con tener el papel bonito pegado en la pared, hay que implementarlo en la realidad, hay que hacer que eso exista en la realidad.
Vamos con un segundo caso que también es algo que pasa bastante. Ese trabajador se accidentó, era un auxiliar de limpieza y tuvo un accidente mientras se trasladaba en una motocicleta junto con otro trabajador. ¿Qué pasó acá? El empleador le dio labores que no le correspondían al puesto de trabajo y se accidentó. A ver, esto pasa bastante, porque efectivamente el negocio, el comercio, la necesidad empresarial a veces requiere que el empleador o el jefe o la persona encargada voltee, mire al equipo y diga, bueno, necesito que ustedes dos vayan a hacer esto, ustedes tres vayan a hacer esto otro y ustedes cuatro vayan a hacer la actividad X, Y, Z. Pasa en la realidad que a veces la gente hace labores para las cuales no está preparado, porque faltó alguien, porque es necesario suplir, porque se requieren más manos, porque salió una necesidad comercial inmediata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es un riesgo? Sí, porque bueno, el empleador muchas veces pone a un trabajador que no está capacitado en una labor a hacer una labor distinta. Y cada vez que hay un accidente, en este caso, va a venir una multa de todas maneras, porque cuando me digan, perfecto, ¿qué hacía el señor Mauricio Almonte en la fábrica de metales? Cuando su puesto es, por ejemplo, auxiliar de limpieza. Va a preguntar la capacitación que yo tengo, que me han dado, y no la va a encontrar. Entonces, es importante, primero, sincerar las posiciones. Veamos si es que la gente que yo tengo tiene un nombre en boleta, pero en la realidad es otra cosa. Hay que hacer que eso haga juego, hay que hacer que haga match. Es una chamba interna. Y segundo, tener mucho cuidado con estos reemplazos internos y temporales que hacemos en las empresas, porque es muy probable que haya un accidente, porque estoy dándole trabajo distinto al cual yo tengo capacitado al trabajador para hacer esto. Si yo sé que en mi empresa pasa esto, la solución es, perfecto, capacito a todos en todas las labores, para que cuando alguien tenga que suplirla, estaríamos en capacidad de hacerlo. En otro casito, bueno, comentarles que el tema de las capacitaciones, Sunafil es cada vez más incisivo y más técnico y más molestoso al momento de la capacitación. En este caso, la empresa sí presentó las cuatro capacitaciones, el trabajador se accidentó, se quemó porque estaba trabajando con un molde de arena y se quemó pues con la arena caliente. Y lo que Sunafil dice es, ok, si bien es cierto, sí tienes tus cuatro capacitaciones de ley, las mínimas por año, en ninguna de estas le has enseñado cómo manejar el molde caliente de arena. Y efectivamente, la empresa había hecho capacitaciones genéricas. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que las capacitaciones tienen que ser específicas al puesto de trabajo y específicas a la labor que el trabajador hace. Antes UNAFIL nos creía cuando damos cuatro capacitaciones, extintores, incendios, primeros auxilios y nutrición. Perfecto, cuatro capacitaciones que se hacían un mismo día. Sunafil veía el papel y decía, perfecto, vale, cumplía la obligación. Ahora ya no. Ahora Sunafil tiene una inspección más técnica y no te pide solamente cumplir formalmente con el requisito legal, sino que te pide que tengas además una capacitación que le sirva al trabajador en su día a día, que le sirva al trabajador en su puesto de trabajo. De manera similar, también en este caso, justo lo que pasó fue que la empresa realizó tres capacitaciones en un solo día, en un lapso de, perdón, las cuatro capacitaciones en un lapso de 3 horas el mismo día. Lo que Sunafil dijo acá es, bueno, tú has hecho las capacitaciones para cumplir formalmente con la obligación, pero si las haces todas en un día, en un lapso tan corto, lo que yo entiendo es que en la realidad el trabajador no estaba capacitado. Y por tanto desconoció esta capacitación y multa a la empresa por no tener capacitado al trabajador. Entonces, la recomendación es, no tengamos las capacitaciones solamente para salir del paso, no lo hagamos solamente para cumplir formalmente con la ley. Hagamos la capacitación para que el trabajador de verdad aprenda la labor que tiene que hacer. Porque aprendiendo, porque sabiendo qué hacer y qué no hacer, vamos a evitar accidentes de trabajo. Y bueno, ya no todo es malo, vamos a hablar de algo bueno para los empleadores. Salió hace poco, hace pocos meses, un precedente de observancia obligatoria que establece expresamente cuándo el empleador no va a ser responsable por el accidente de trabajo que ha ocurrido. Son varios supuestos, pero principalmente se agrupan en tres, ¿no? El primero es cuando haya una causa ajena al puesto de trabajo. Y pone un ejemplo interesante. ¿Qué pasa si un trabajador se cae, sube al almacén, sube al anaquel, estaríamos en un depósito, en un despacho, y se cae desde arriba y bueno, tuvo un accidente por una caída en altura? Sería un trabajo normal, un accidente normal, etcétera. El empleador habría tenido que tomar medidas, etcétera, etcétera. Pero en este caso sale que el trabajador tenía epilepsia y nunca le dijo al empleador que tenía epilepsia.
porque si hubiera dicho el trabajador no lo hubiera hecho trabajar arriba, hubiera tomado más medidas. Entonces, como el empleador nunca supo, no le comunicaron que tenía epilepsia y la epilepsia generó el accidente de trabajo, hay una fractura del nexo causal. Y el empleador no va a ser responsable por ese accidente de trabajo ocurrido en esa condición y por tanto no sería ni siquiera pasible de una multa y si es que nos demandan, podríamos ir con este pronunciamiento al Poder Judicial a decir no tengo que pagar un sol. En el segundo punto están los más interesantes y es el incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. Y el ejemplo que pone la SUNAFIL también es uno interesante. Un trabajador que está correctamente capacitado, que tiene todas las capacitaciones al día, que está perfectamente, digamos, técnicamente habilitado para sus posiciones, conoce que la máquina tal se opera de cierta manera. Y bueno, por flojera, por ganar tiempo, etcétera, etcétera, opera la máquina de una manera distinta. Y como la opera de manera distinta, se accidenta y pierde unos dedos, y pierde los dedos. En este caso, la posición es un accidente muy común, porque muchas veces muchos accidentes son por propia negligencia o inobservancia del trabajador, que no cumple el procedimiento escrito, que no se pone el EPP, que no se pone las labores, que no se pone y aunque no cumple con las normas que el empleador le dio. ¿Dónde está la dificultad en este caso? Primero, que yo como empleador tengo que estar en la posición de poder acreditar que el trabajador estaba correctamente capacitado. Y volvamos al ejemplo que hablamos hace un par de minutos. Si yo hago todas las capacitaciones un solo día, si yo le doy capacitaciones genéricas, si yo pierdo los papeles, si no tengo la constancia de la capacitación, no voy a poder acogerme a esta excepción, no voy a poder acogerme a este precedente, porque este precedente parte de la premisa de que el trabajador estuvo correctamente capacitado, que el trabajador sabía que tenía que usar la escalera tipo avión y por flojera utilizó la escalera tipo tijera y que se paró hasta el último peldaño cuando la capacitación le dijeron que no se podía subir hasta más allá del antepenúltimo peldaño de la escalera. Entonces, para yo saber, para yo poder acreditarle a SUNAFIL o al Poder Judicial que el trabajador incumplió la norma, tengo que estar en la posibilidad de demostrar sin lugar a duda que el trabajador estuvo correctamente capacitado. Y acá viene lo que les comenté al comienzo, es altamente recomendable sancionar. Porque para yo decirle a SUNAFIL que el trabajador se accidentó por negligente, que se accidentó por incumplir la norma, que se accidentó por su propia culpa o por desobedecer a la empresa, tengo que haberlo sancionado. Porque SUNAFIL o el Poder Judicial van a decir, ¿cómo tú vienes a decirme ahora que el trabajador incurre en incumplimiento, que el trabajador no cumplió la norma, que el trabajador no cumplió el procedimiento, si en su momento tú no lo sancionaste? Una pregunta que siempre hacen, ¿se puede sancionar al trabajador que se accidenta? Sí, nada tiene que ver que haya sufrido el daño con la sanción disciplinaria. Y bueno, finalmente, casos de fuerza mayor, un terremoto, por ejemplo, tuvimos un caso de un accidente en carretera porque hubo un alud, un huaico, y mientras hubo el huaico, pues golpeó una la camioneta se cayó. Inicialmente Sunafil multó a la empresa porque dijo el trabajador tuyo estaba en la camioneta, le cayó el huaico y se murió, culpa tuya porque tú estabas trabajando. Ya llegó el TFL y el TFL, aplicando este tipo de principios, estableció que este huaico pues es un hecho totalmente que sale del control de la empresa y este huaico no puede generar una multa a favor o en contra de la empresa empleadora. Dicho esto, le doy la palabra a Ángela para que conversemos un poco más sobre la supervisión efectiva a empresas contratistas. Gracias, Mauricio. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, gracias por estar conectados. En esta segunda parte de la exposición vamos a hablar sobre algunos pronunciamientos vinculados con la supervisión efectiva y sobre la responsabilidad solidaria en el marco de las subcontrataciones, ¿no? Vamos a empezar con la supervisión efectiva. De hecho, estoy segura que muchos de ustedes están muy familiarizados con este concepto porque suele usarse mucho en el marco de las fiscalizaciones llevadas a cabo por los UNAFIL. En concreto, el deber de supervisión efectiva está regulado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que genera ciertas obligaciones, ¿no? Es un concepto amplio que abarca varias obligaciones, dentro de las cuales se encuentra la identificación de las fallas o deficiencias en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, la adopción de medidas preventivas y correctivas,
aportar información para determinar si estas medidas de prevención y control eliminan o controlan los peligros asociados al trabajo, ¿no? Y de alguna manera la supervisión llevada a cabo por los supervisores en los centros de trabajo, centros de operaciones, sirven de base para tomar decisiones que generen que el sistema de seguridad esté en constante movimiento, ¿no? Actualización. Ahora, este concepto es razonable, ¿no? O sea, es esperable que un empleador supervise, digamos, o verifique que sus trabajadores o las personas que están en su centro puedan cumplir con las normas de seguridad, ¿no? Ahora, sin embargo, en la práctica esto generaba que los fiscalizadores o determinadas instancias interpretaran que la supervisión efectiva es equivalente a tener a un supervisor en el mismo momento, en el mismo lugar donde el trabajador está brindando sus servicios. Entonces, esto evidentemente generaba o genera una dificultad operativa, ¿no? Porque si seguimos esa interpretación, eso generaría que los empleadores que tienen centros de operaciones con grandes hectáreas, nos imaginemos un fundo, una fábrica que tiene varias áreas operativas, el empleador tendría que prever contratar a diferentes supervisores por cada área de trabajo, ¿no? Entonces, esto genera una dificultad operativa evidente, ¿no? Si asumimos esa interpretación. Ahora, en la práctica, qué es lo que se aplicaba, ¿no? O se aplica, que se suele interpretar de esa manera, ¿no? Sin embargo, se emitió un precedente vinculante, el Tribunal de Fiscalización emitió un precedente vinculante muy importante en el cual se definió y se corrigió esta, o se intentó corregir, digamos, esta interpretación, diciendo que la supervisión efectiva no se reduce a la figura de un supervisor eh, cuya función en concreto sea la de realizar la labor de ejecutar dichas acciones de control, ¿no? Sino que por el contrario, supervisión efectiva debe entenderse a todo este conjunto de procedimientos y métodos diseñados por el empleador para medir, recopilar, prevenir riesgos y peligros, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de dos pronunciamientos de cómo se está aplicando ahora el concepto de supervisión efectiva, ¿no? Entonces, el primer pronunciamiento está contenido en la resolución 764/2024. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Era un jardinero que se encargaba de limpiar y brindar mantenimiento a parques. Entonces, su empleador, que en este caso era una municipalidad sujeta al régimen laboral privado, tenía en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo el procedimiento escrito para realizar esta tarea, ¿no? ¿Cuál era este procedimiento? Que el jardinero o el operario de mantenimiento se colocara su PPT, acuda a la estación donde el empleador había dispuesto camiones, buses para el desplazamiento y luego, bueno, que se suba al camión y que llegue al lugar donde se debe realizar el mantenimiento y se pueda hacer la limpieza respectiva. En este caso lo que pasó fue que luego de la hora de almuerzo el operario usó su vehículo personal, su motocicleta lineal, para trasladarse al lugar donde tenía que realizar las funciones, ¿no? Entonces, y ahí es donde es atropellado por un bus público. ¿Qué es lo que se dijo en el procedimiento sancionador? Aquí, adoptando una interpretación tradicional, clásica, se señaló que el IPER primero no contempló el peligro del desplazamiento hacia los parques y además se señaló que no había una supervisión eficaz antes y durante la realización de las labores, ¿no? Es decir, en sencillo, la pregunta detrás es, ¿dónde estaba el supervisor? ¿Por qué no se dio cuenta que el trabajador no subió al bus predispuesto por el empleador, ¿no? Sin embargo, en este caso el tribunal no le brinda mucha atención a esos argumentos, sino que se centra en revisar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo debidamente comunicado al trabajador, en donde estaba expresamente el procedimiento y en donde no se contemplaba la posibilidad de que el trabajador usara su propio vehículo personal, ¿no? Em, entonces, en este caso, digamos, se revoca la multa impuesta porque el trabajador no tenía la autorización expresa y formal para utilizar esta motocicleta lineal
para dirigirse a sus labores, ¿no? En este caso, la limpieza. Un segundo caso vinculado con los EPPs, donde también se ve el tema de la supervisión efectiva y también cómo la conducta de un trabajador puede ser relevante para romper el nexo causal en caso el inspector atribuya responsabilidad a la empresa. En este caso era una trabajadora que realizaba labores de cocina y al momento de bajar una olla con agua caliente, se produce el derrame del agua sobre su pie y esto genera quemaduras de segundo grado. En este caso, nuevamente, ¿no? Las instancias cuestionaron y dijeron, ok, ¿por qué el supervisor no se dio cuenta que la trabajadora no tenía puesta las botas de Geve y por qué no usaba los guantes, ¿no? En este caso se identificó que la trabajadora tenía sandalias al momento de usar, al momento de realizar las labores de cocina, ¿no? Nuevamente, ¿no? Acá en el procedimiento sancionador se mantiene esta idea de la supervisión efectiva considerando a la existencia de un supervisor al momento o in situ las labores del trabajador. Pero ¿qué dice el TFL? ¿No? Acá el TFL pone en duda y dice que hay dudas respecto a si es que la conducta de la trabajadora, es decir, de no usar los EPPs entregados por el empleador, mascarillas, guantes, lentes, botas, pudo ser un factor causal del accidente de trabajo. Es decir, no se centra únicamente o no se centró en la inexistencia del supervisor en el momento del accidente, sino que se puso a evaluar los registros de entrega de EPP y cómo esto también pudo ser una causa del accidente de trabajo, ¿no? Entonces, si bien en los procedimientos sancionadores al día de hoy todavía se sigue utilizando esta concepción tradicional de la falta de supervisión efectiva como un cajón desastre para imputar responsabilidad, sí cuando los procedimientos llegan, ¿no? al Tribunal de Fiscalización Laboral a través de recursos de revisión, el tribunal sí está considerando bastante cuál ha sido la conducta del trabajador y si éste ha cumplido con conseguir con el contenido de las capacitaciones, si existe algún supuesto de negligencia, ¿no? Y no necesariamente o no íntegramente en si es que hubo un supervisor o al costado del trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos materializar nosotros la supervisión efectiva, ¿no? Si tienen los supervisores, es un excelente método para prevenir accidentes y en estos casos es recomendable que las rondas de seguridad se estén documentadas, ¿no? No basta simplemente que el supervisor vigile, ¿no? Cómo se desarrollan las actividades operativas en los centros de trabajo, operaciones, sino también que exista un registro de cómo esto se está llevando a cabo, ¿no? Es importante también establecer procedimientos escritos y claros sobre la tarea, sobre cada tarea crítica, ¿no? Realizar evaluaciones de comprensión de dichas capacitaciones, inspecciones planeadas, rondas de seguridad, implementar en tareas críticas los sistemas de trabajo, los sistemas de permiso de trabajo antes de iniciar labores como de izaje, espacios confinados, trabajos eléctricos, ¿no? Señalizaciones, como decía Mauricio al momento de explicar un caso, y por qué no el uso de tecnologías, ¿no? Siempre y cuando se cumplan con claramente los temas de datos personales. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el tema de la responsabilidad solidaria en el marco de subcontrataciones. Como adelantó Mauricio, existe además del principio de prevención, el principio de responsabilidad del empleador, ¿no? En este caso, la norma establece que quien asume o sea titular de un contrato principal, ¿no? Debe entablar un deber de vigilancia, coordinación con las contratistas, ¿no? Es decir, la empresa principal en el marco de un contrato de tercerización y la empresa usuaria en el marco de un contrato de intermediación laboral tiene que establecer un deber y ejecutar un deber de vigilancia con todas las personas, trabajadores desplazados, destacados de estas empresas contratistas, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo 68 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Por un lado,
habla de la responsabilidad directa de la empresa principal, ¿no? Todo esto que Mauricio comentaba en la parte inicial. Y por otro lado, habla también de la responsabilidad solidaria. ¿Y qué es lo que dice? Primero, que la empresa principal usuaria tiene que verificar la contratación de los seguros por parte de las contratistas hacia su personal. Seguro de vida ley, el seguro complementario de trabajo de riesgo en salud y pensiones. Porque si no lo hace, ¿no? Y el trabajador sufre algún accidente incapacitante o mortal, será la empresa principal quien asuma la responsabilidad solidaria respecto a los daños e indemnizaciones. Y por otro lado, también habla sobre este deber de vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad por parte de las contratistas y que el incumplimiento nuevamente gatilla este deber de garantía de la empresa principal o usuario. Entonces, vamos a comentar un par de resoluciones sobre cómo es que se viene aplicando este deber de vigilancia. Por un lado, en la resolución 1309 eh, es un pronunciamiento interesante porque nos lleva a reflexionar de cómo es que las imputaciones de los inspectores deberían ser al momento de señalar o alegar que una empresa incumplió su deber de vigilancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en este caso? Un trabajador estaba, esto era en una unidad minera, un trabajador estaba realizando una tarea de limpieza, bueno, de rocas en el interior de una zanja cuando se desprende una roca y cae directamente sobre el trabajador, ¿no? Y esto a su vez genera otra avalancha, digamos, de rocas y esto genera también que el trabajador lamentablemente fallezca, ¿no? ¿Qué es lo que dijeron las instancias previas? ¿Qué es lo que dijo la intendencia? La intendencia dijo, dado que la contratista no cumplió con la supervisión efectiva y no capacitó al personal, entonces automáticamente esto genera la responsabilidad de la empresa contratista, ¿no? Perdón, de la empresa principal. En este caso, la empresa principal sí logró, digamos, presentar documentación que acreditaba este deber de vigilancia, pero aquí la intendencia simplemente, su razonamiento fue incumplimiento de la contratista, automáticamente genera el incumplimiento de la empresa principal. Sin embargo, lo que dijo el TFL fue que no era, no era o no resultaba suficiente señalar de manera general que dichos incumplimientos debieron ser vigilados por la impugnante. Entonces, no podemos establecer automáticamente la responsabilidad. Según el tribunal, lo que se debió realizar o lo que los inspectores debieron realizar fue primero valorar y verificar los procedimientos y los protocolos con que contaban las partes involucradas. Es decir, cuál era el sistema de coordinación entre ambas compañías, ver los mecanismos de prevención, qué funciones o roles cada empresa cumplía en el momento del accidente, ¿no? Y evaluar, y esta creo que es la parte más importante, el inspector, la intendencia debió de señalar qué acción específica debió ejecutar la empresa principal para evitar que el accidente mortal no ocurra, ¿no? Entonces, es importante que en el marco de las fiscalizaciones, de no esperar en el procedimiento sancionador, seamos conscientes de qué es lo que el inspector nos está imputando como responsabilidad a la empresa principal. Es una aplicación automática de los incumplimientos de la contratista, ha valorado lo que nosotros hemos presentado y por ahí ejercer un poco la defensa en este caso, de las empresas principales, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver otro caso contenido en la resolución 5923, en donde en este caso sí la empresa principal fue sancionada por no cumplir con su deber de vigilancia. ¿Qué pasó aquí? También este caso se dio en una unidad minera. Durante la hora del almuerzo, determinados operarios realizaron una voladura de rocas, ¿no? Esta voladura de rocas significa que es un proceso en el cual se fragmentan rocas, ¿no? Controladas mediante explosivos. Esto implica que luego el ambiente, la zona de trabajo, tenga que estar ventilado. El tema es que pasó o ingresó un trabajador, ahí hubo una falta de coordinación. El trabajador tenía autorización, pero entró a la zona de trabajo, inhaló los gases y esto generó su fallecimiento. ¿Qué es lo que dijo la intendencia? La intendencia sancionó a la empresa principal porque si bien validó que la contratista había realizado la identificación de los peligros y evaluación de riesgos al inicio de la tarea, cuando sucedió esta voladura,
se generó un cambio en las condiciones de trabajo. Y luego de este cambio de las condiciones de trabajo, no se volvió a realizar la actualización e identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entonces, esto generó el fallecimiento del trabajador, ¿no? O sea, el trabajador no tuvo identificado este peligro de trabajo de riesgos, no había procedimiento de trabajo escrito que regulara el procedimiento aplicable, ¿no? Entonces, aquí el tribunal recurrió a la norma sectorial y encontró pues el artículo que establece de manera expresa que el titular de la actividad minera debe identificar estos peligros de manera diaria y de manera permanente, ¿no? Al inicio y durante la ejecución de las tareas. Entonces, aquí el razonamiento del tribunal fue la empresa principal debió establecer mecanismos reforzados de coordinación y vigilancia para asegurar el cumplimiento de esta obligación, ¿no? Sobre todo porque esta obligación, o sea, esta actividad no lo estaba realizando la principal, lo estaba realizando una contratista, ¿no? Entonces, ¿qué acciones pudo haber tomado la empresa principal en este caso, ¿no? Como decía Mauricio, acreditar el desarrollo de auditorías, seguimientos periódicos, ¿no? Solicitar los documentos que acrediten los procedimientos de trabajo seguro de la contratista, y que estos evidentemente hayan sido debidamente comunicados al personal, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta que, y de hecho es una de las preguntas que veo que me voy a adelantar un poquito quizás, no hay un límite, ¿no? O sea, la norma no establece en qué momento o qué cosas tendría específicamente que la empresa principal solicitar a las empresas tercerizadoras o de intermediación, pero como señalaba en la parte inicial de la capacitación, existen documentos obligatorios que sí o sí un inspector te va a revisar al momento de realizar la fiscalización, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el segundo caso que comento, era, digamos, previsible que en una fiscalización te iban a revisar los procedimientos de trabajo seguro, las auditorías, los seguimientos. Sin embargo, acá la empresa principal no tenía estos documentos, que de alguna manera se pudo haber adelantado si hubieran planificado debidamente la seguridad salud en el trabajo, ¿no? Ahora vamos a pasar ya a las recomendaciones finales. Em, Creo que es importante respecto al IPER tener claro que estas deben ser actualizadas de manera anual y cada vez que exista un accidente o cambien las condiciones, también es importante llevar a cabo la actualización. Es importante analizar que los riesgos identificados en el IPER estén en función del puesto. A veces lo que suele pasar es que las empresas lo hacen en función del proceso, de la actividad, pero lo correcto es que esto sea en función de cada perfil de puesto que la compañía tiene en su planilla, ¿no? Los riesgos deben ser precisos y en la mayoría de los casos deben abarcar tanto las actividades rutinarias como las no rutinarias, ¿no? En cuanto a las capacitaciones, básicamente, ¿no? Las capacitaciones tienen que tener no solamente el conocimiento teórico, sino también el conocimiento práctico. Y es altamente recomendable guardar los PPTs, el material de la capacitación, y en el mejor de los casos realizar evaluaciones para poder entender o acreditar que el trabajador ha comprendido lo que el expositor o capacitador dio en su momento, ¿no? Las capacitaciones tienen que ser en función del puesto de trabajo, ¿no? Y estas capacitaciones tienen que estar registradas en los registros obligatorios aprobadas por la Resolución Ministerial 50-2013 TR, ¿no? Los actos inseguros tienen que ser sancionados. De hecho, cuando ustedes hagan los registros hagan las investigaciones de accidentes en los registros de accidentes, es altamente recomendable que se coloque cuáles podrían ser las medidas correctivas, pero también las medidas sancionadoras, ¿no? En caso se haya identificado que un trabajador ha incurrido en algún tipo de negligencia. Y en cuanto a la fiscalización de las contratistas, es importante establecer, como digo, los mecanismos, vigilancias. Las empresas utilizan protocolos de coordinación, acuerdos macros y en algunos casos, ¿no? Si es que una empresa principal tiene varias empresas contratistas, pueden establecer ciertos rangos de prioridad en función de las tareas críticas, ¿no? Esto para, digamos, brindar prioridad y atención a los supuestos donde existe una mayor potencialidad de generar accidentes. Realizar las auditorías periódicas y también
documentar estas fiscalizaciones que la empresa principal realice. Y bueno, finalmente creo que hay una diapositiva adicional. Sí, rápidamente para poder pasar a las preguntas. Es importante que las investigaciones de accidentes sean redactadas en función de que no lo va a leer solamente un inspector de trabajo, sino que si el trabajador interpone una demanda de daños y perjuicios, este registro de accidente va a ser vital para el juez. Entonces, la redacción, la explicación de las causas del accidente de trabajo deben ser lo más claras posibles, ¿ok? Es importante que el empleador se involucre desde un inicio. Ni bien ocurre el accidente, el comité y el empleador formen parte de las investigaciones, ¿no? Se debe incluir en los registros de investigaciones todas las capacitaciones que el trabajador ha registrado, ¿no? O que el trabajador tiene registrado en su file personal. Es importante documentar la declaración de los testigos, ¿no? Y adjuntarlos en el informe de investigación. Y es importante también que el comité levante el acta respectiva en donde deje constancia que ha participado y ha revisado el informe del accidente de trabajo, el informe de investigación del accidente de trabajo. Y finalmente, como decía hace un momento, es importante también disponer las medidas correctivas y las recomendaciones a futuro, ¿no? Entonces creo que con esta parte, esta finalización de esta parte, podemos llevar a cabo, a pasar a las preguntas. Gracias, Ángela. Sí, no se olviden de colocar las preguntas en el buzón que está habilitado en el Zoom. Hay varias, vamos viendo una por una. A ver, nos consultan si es que las capacitaciones técnicas, como por ejemplo manipulación de carga, trabajo en altura, etcétera, pueden ser virtuales. A ver, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, siempre es mejor tener algo a no tenerlo. Entonces, si es que la posición nuestra es o la hago virtual o no la hago, mira, hagámosla virtual. Escenario uno. Escenario 2. Si es que, por ejemplo, como en el caso que comentábamos, la capacitación era sobre cómo manejar un molde de arena caliente, bueno, esa capacitación tiene que ser netamente práctica, ¿no? Porque la naturaleza de la labor, la naturaleza de la actividad, la naturaleza de lo que tiene que hacer el trabajador es netamente práctico. Vamos, por ejemplo, pongamos un ejemplo, aun cuando la ley no lo prohíbe expresamente, pongámonos en el ejemplo de manejar un montacargas, que es como aprender a manejar un vehículo, varios acá seguramente tenemos brevete. ¿Cómo hemos aprendido a manejar? En la práctica. Si bien es cierto, hay un contenido virtual, hay un contenido teórico, virtual, etcétera, pero hemos aprendido a manejar de manera práctica. Entonces, eso mismo lo va a tomar en cuenta un inspector o un juez. Si la capacitación técnica que te estoy dando es cómo manipular un vehículo, manejar un vehículo, lo más probable es que un inspector te diga: mira, tú no puedes enseñar a manejar a alguien de manera virtual, necesitas hacer la capacitación física, presencial y práctica. Así que va a depender mucho de qué estamos capacitando, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, un tema de trabajo en altura, tuvimos un caso, por ejemplo, interesante por una falta de capacitación porque se roció un líquido, un químico en el suelo. Claro, cuando se rocía el químico, la reacción natural de la gente es: uy, se cayó el químico en la mitad de la fábrica, voy a avisarle a alguien. Y ese voy a avisarle a alguien fue incumplir el plan de respuesta a emergencia, porque el plan de respuesta a emergencia te establecía que si tú ves que se derrama un líquido, tienes que quedarte parado en el líquido para alertar a toda la gente que pase. Y al primero que veas, dile, avísale a alguien que hay líquido. Entonces, claro, ese plan de respuesta a emergencia era: si detectas una fuga, un líquido, un químico en el suelo que puede generar peligro, te quedas ahí de vigía y llamas a alguien para que venga. Porque si tú vas a comunicar y regresas, en lo que fuiste y volviste, alguien más se cayó, alguien más se accidentó. Esa capacitación sí puede ser virtual. Sí podemos dar esa capacitación en virtual, pero si vamos a enseñar a alguien a manejar un montacargas, la recomendación es que esa capacitación sea totalmente física o presencial. Ángela, aquí nos preguntan sobre el tema que comentabas. ¿Cuál sería, bueno, ya te adelantaste un poco la respuesta, pero cuál sería el límite de una empresa privada, de una empresa principal respecto de sus contratistas en cuanto a la responsabilidad en caso de estas se accidenten? Sí, bueno, ahí es importante tener en cuenta que cuando la norma habla de responsabilidad solidaria con las contratistas, primero te establece la verificación de los seguros. Entonces, digamos, eso lo tendrías que tener mapeado y ya en modo checklist,
porque eso sí o sí te van a verificar, ¿no? Ahora, en cuanto al contenido de la vigilancia, la norma no es que establezca específicamente qué documentos te va a revisar un fiscalizador. Entonces, en este caso sí es importante que las normas mínimas, o sea, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas sectoriales, dependiendo del rubro de la empresa en la que esté, los documentos exigidos deberían estar en orden de prioridad alto, ¿no? Ahora, hay supuestos límites, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos en el estudio un caso de una empresa de construcción que había intermediado el servicio de limpieza. Y en este caso era un operario que tenía que limpiar las lunas y el operario tenía su arnés, su línea de vida, el sistema de anclaje, pero lamentablemente hubo una falla en este sistema que generó la caída del trabajador y su fallecimiento. Y durante la fiscalización, durante la investigación, perdón, se llegó a determinar que la caída la falla del sistema era por un problema en el pegamento de los equipos. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, podríamos estar en un caso límite, ¿no? Quizás podría ser desproporcional que un funcionario exija que una empresa principal valide ya el uso de pegamentos que en este caso, empresa de intermediación tendría que contratar, ¿no? O gestionar o validar los sistemas de anclaje. Entonces, eh, creo que es una pregunta válida, frecuente. En este caso, lo importante es establecer prioridades sobre cuáles son los documentos que sí o sí te van a pedir. Las capacitaciones, ahí no hay discusión. El IPER es lo primero que te va a revisar en una fiscalización, los procedimientos de trabajo seguro, la existencia de un supervisor. No necesariamente en el lugar del accidente, pero sí que tengas un sistema de seguimiento, de monitoreo, ¿no? Gracias, Ángela. También nos comentaste que hay que redactar estos informes de investigación de accidentes sabiendo que no lo va a leer solamente el accidentado, sino que lo puede leer un inspector de SUNAFIL, lo puede leer un juez. Nos preguntan qué debería tener este informe, declaraciones, fotos, recreación de hechos, etcétera. En general, ¿qué recomiendas que tengan estos informes? Claro, primero hay que tener en cuenta que la SUNAFIL es muy formalista al momento de revisar estos documentos en la fiscalización. Entonces, primero es tener esta investigación en el registro del accidente en el formato aprobado por el ministerio. Ahora, a este es recomendable adjuntarle el informe de investigación. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos entender los hechos del caso. A veces pasa mucho que ocurre el accidente y al momento de redactar no se tiene claridad y no es entendible cuál fue la causa o por qué se originó el accidente. Entonces, es importante redactarlo facilito, ¿no? Como para que lo pueda entender el inspector, como para que lo pueda entender un juez y que esto también se mantenga en el tiempo, ¿no? Porque el registro de accidente que lo tienes al día de hoy probablemente se revise en un par de años en el marco de un proceso judicial, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es tener registro de todas las capacitaciones que el trabajador ha recibido durante el vínculo laboral, adjuntar las declaraciones juradas. A veces, muchas veces, en zonas de trabajo donde no hay cámaras de vigilancia y donde ocurre algún fallecimiento o un accidente incapacitante, la reconstrucción de los hechos se basa mucho en la declaración de los compañeros de trabajo que presenciaron el accidente. Entonces, las declaraciones de estos testigos debe estar debidamente documentada, firmada por los trabajadores, ¿no? Y claramente esto también tiene que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe haber un acta donde se deje constancia de la fecha cierta de este, ¿no? Y claramente, como decía la persona que preguntaba, es importante recrear, o sea, explicar cómo se dio el accidente. Si hay un supuesto de negligencia, es importante evidenciar el conocimiento del trabajador y cómo éste incumplió el procedimiento regulado por el empleador, ¿no? Gracias, Ángela. Acá hay una pregunta interesante que también sale bastante. Dice si es recomendable implementar una matriz de sanciones en materia de seguridad. Yo empiezo, Ángela, si me olvido de algo, me ayudas. A ver, estas matrices de sanciones tienen buena intención, pero pueden terminar jugando en contra de la empresa. Porque a veces la idea de esquematizar y decir estas conductas generan estas sanciones termina dejando sanciones en el aire.
porque no es posible, digamos, determinar todas las sanciones taxativamente, uno, y dos, que a veces hay sanciones de hechos que parecerían chiquitos, pero que la sanción tiene que ser el despido. Por ejemplo, eh, es un caso interesantísimo. Era una persona, estas que se ayudan se encargan de hacer los gestos para que las grúas que cargan toneladas puedan hacer los movimientos completos. Entonces, este trabajador tenía que hacer tres silbatazos. Tenía que un pito y tenía que tocarlo tres veces. No lo hizo. No tocó el pito, no tocó el silbato, la carga se hizo bien, no hubo ningún problema y este trabajador se le despide. ¿Y por qué se le despidió si solo se olvidó de tocar el silbato tres veces? No, es que ese tocar el silbato tres veces es la señal que necesitaba la grúa para mover todas las toneladas que tenía que mover de manera segura. Como el operario de grúa era un trabajador experimentado, se dio cuenta y se pudo dar cuenta de que supuso que la falta de silbato, la falta de la señalización generaba pues se había olvidado, igual hizo la maniobra, no pasó nada. Pero parecería una tontería, ¿no? Mira, oye, pero se olvidó de tocar el silbato tres veces. No, es una sanción gravísima porque lo que pudo haber pasado pudo ser terrible, terrible en cuanto a pérdidas económicas y terrible incluso porque pudo generar accidentes mortales de mucha gente. Entonces, claro, ¿cómo pongo yo en una matriz de sanciones que no tocar el silbato genera el despido? Es complicado porque, claro, si yo pongo una matriz y un inspector o un juez me revisa la matriz de sanciones, podría decir, no, bueno, no tocar el silbato encaja dentro de una sanción leve, una infracción chiquita, es un detallito chiquito que se olvidó de tocar el silbato. Pero en la realidad, el silbato era fundamental para esa labor, pues, de la carga y la descarga, ¿no? Nos pregunta, uy, hay bastantes preguntas. Sí, Nos preguntan también, uy, se me perdió. acá tengo una que justo sobre uno de los supuestos de eximente te preguntan, Mauricio habló sobre el quebrantamiento del nexo causal en el ejemplo del trabajador que sufría de epilepsia y como consecuencia de ello falleció. ¿A los trabajadores no se les realiza un examen médico previo a su inicio de labores? Esa era la pregunta, Ángela. Esa es la que estaba buscando y se me perdió. La respuesta es sí y no, ¿ya? Porque efectivamente los trabajadores tienen un examen médico preocupacional, pero ojo que si la posición es de riesgo o no es de riesgo, ya diferencia el examen médico. Uno, dos. Ese examen médico varía de acuerdo a cada posición, o sea, no necesariamente todos los trabajadores pasan ese examen médico. Punto dos. Y punto tres, que hay enfermedades o condiciones físicas como la epilepsia que no son detectables en el examen físico, sino que son detectables a raíz de las preguntas que el médico ocupacional le hace al paciente. Entonces, el médico ocupacional, si hemos pasado por ocupacional en algo relacionado con industria, nos pregunta por la medicación que tomamos permanentemente. Entonces, claro, si a mí me preguntan, digo, sí, yo permanentemente tomo tal medicina porque tengo principios de epilepsia o tuve epilepsia de niño, el médico lo va a poner y va a decir, ah, este señor tuvo epilepsia de niño, es una condición que es toda la vida, y va a armar el file. Pero ¿qué pasa si yo, tomando esa pastilla, al médico ocupacional, por el miedo de perder el trabajo, le digo, no tomo nada, no tomo ninguna pastilla, no tomo nada, sanito, no tengo ninguna condición que reportar? Ahí es donde el examen médico no va a detectar esa epilepsia y cuando el trabajador suba o haga la labor que haga, le va a dar el ataque de epilepsia y puede tener el accidente. Y ese es el eximiente del cual era la norma, donde el empleador, habiéndole hecho examen médico, el trabajador declaró algo incorrecto o lo escondió o de repente el trabajador tampoco lo sabía y su primer episodio de epilepsia fue justo en la empresa, fue justo en la línea de producción y ahí ocurrió el accidente. También nos preguntan, ¿qué sucede si la conducta impropia del trabajador es la primera? ¿Se le puede sancionar? Sí. Nuevamente, el tema de la sanción es mucha discrecionalidad, pero discrecionalidad amarrada a proporcionalidad, razonabilidad e inmediatez. Entonces, primero hay que sancionar rápidamente. Rápidamente se entiende desde que tomo conocimiento más el tiempo que me demore conocer el hecho. Y luego aplicar la sanción significa de manera proporcional es en cuanto al daño que se ha generado. Claro, nuevamente es muy complicado porque alguien podría decirte, bueno, si no me puse el casco hoy día es medio leve.
Bueno, a ver, hay empresas donde no ponerte el casco podría ser sanción causal de despido, porque si estás en una operación de descargar un buque y en ese buque, naturalmente, ha habido mareas, el mar está complicado, las cosas se han movido, el riesgo de que pueda caer algo existe. Y si no te pones casco, estás poniendo tu vida en peligro. Entonces, alguna vez un ingeniero en seguridad me dijo que, claro, los que trabajamos en oficina vemos no ponerte el casco como una falla menor, como que yo vengo un día sin corbata. En cambio, para la gente que está metida en la operación, no ponerte el casco a veces es equivalente a manejar un vehículo a 180 kilómetros por hora. Entonces, es por eso que es difícil que encajonemos todo en una matriz, pero siempre sancionar. Si tenemos dudas, sancionemos con como mínimo amonestación escrita, pero no dejemos pasar porque nos pasa bastante que nos cuentan un caso en el estudio y nos dicen el trabajador, Mauricio Almonte, es terrible, nunca usa cascos, nunca se pone el respirador, no va a las capacitaciones, todo el mundo lo sanciona, todo hace mal, perfecto, listo, pásame su file personal. Nos pasan el file personal y es un file manila que tiene su currículum, su croquis y su declaración de que tiene dos hijos. Y claro, le preguntamos, oye, ¿y todo lo que me contaste, que no va a capacitaciones, que nunca se pone el casco, que lo sancionan? No, sí, todo es verbal. Bueno, es complicado cuando él tenga la falta, que yo vaya al juez o que vaya donde es una fila y le diga, este señor siempre hace esto, cuando en la realidad, en el file personal, va a parecer que es la primera vez que lo hace, ¿no? Entonces, claro, de cara a una eventual desvinculación, siempre ayuda a tener al trabajador con el file personal actualizado, con lo que de verdad hizo. No se trata tampoco de inventarle faltas a la gente, pero lo que pasa, ponerlo, lo que pasa, ponerlo. Y bueno, y también es importante, ya con esto cierro la pregunta, que haya una buena comunicación, porque también lo que pasa bastante es que a veces un trabajador, como no hay una correcta política de aplicación de sanciones en la empresa, un trabajador comete una falta grave, viene el jefe de turno, digamos, nos pasó en un turno de madrugada de una fábrica, tuvo una falta muy grave y el jefe de turno le emite en ese momento una amonestación escrita. Y claro, cuando llega humanos a las 8:30 de la mañana a la fábrica, dice que despedirlo, porque eso es gravísimo. Perfecto, lo vamos a despedir. Y ahí el jefe dice, no, pero yo ya lo sancioné con amonestación escrita ese mismo día a las 6 de la mañana. Entonces, claro, como no procede una doble sanción por el mismo hecho, ya la empresa, digamos, no pudo despedir al trabajador porque ya internamente, por un tema de que no había clara una cadena de mandos de cómo imponer sanciones, el jefe le mandó la amonestación escrita en ese momento, pues sí cerró la opción de una falta más grave. Ángela, ya nos queda pocos minutos. No sé si tienes alguna pregunta que te gustaría responder. Sí, solamente hay una pregunta donde señalan qué pasa si el accidente es realizado por un tercero, qué pasa si ese accidente es ocasionado dentro del área de trabajo abierto, por ejemplo, un atropello dentro de una estación de servicio. Bueno, tendríamos que ver el caso en concreto, pero en este último precedente vinculante del tribunal sí establece como uno de los supuestos de eximencia si es que el acto o el atropello, digamos, o el accidente se generó a raíz de un tercero, ¿no? En este caso, justo estaba revisando el precedente y, por ejemplo, ponía en el caso de un vehículo, ¿no? Que invade una vereda y esto genera el atropello de un vigilante, ¿no? Entonces, en la investigación se identificó que el conductor del vehículo que atropelló al vigilante estaba en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, digamos que es un caso fortuito, ocasionado por un tercero, digamos, el empleador está fuera del control de que esas cosas podrían pasar y por tanto por ahí podrías argumentar que un supuesto de eximencia de responsabilidad, ¿no? En línea a lo que cuentas, Ángela, se me ocurren dos casos que tuvimos también, uno gracioso un poco y el otro un poco más complicado. El primero fue una mordedura de un perro. Era un mensajero que estaba llevando cartas de una notaría y lo mordió un perro. Entonces, claro, efectivamente es un accidente de trabajo porque el señor está llevando su cartilla notarial para entregarlo de un lugar a otro y mientras caminaba viene un perro y lo muerde. Efectivamente es un accidente de trabajo, efectivamente se configuran todo, porque estaba en horario de trabajo, estaba en su actividad, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene el empleador? O sea, ¿cómo un empleador podría prevenir eso? O sea, es difícil, porque claro, no podríamos, digamos, sería irrazonable digamos, para evitar mordeduras de perro, que todos los mensajeros vayan con armadura como motociclistas. Es complicado, es bien difícil, ¿no?
Y un caso también parecido, también con injerencia de un tercero, pero un poco más feo, fue con un cobrador, una empresa que se dedicaba, digamos, a la venta minorista. Entonces va a la bodega el trabajador, el cobrador de esta empresa, a hacer el cobro, pues, de las papitas, la gaseosa, lo que había dejado al por menor. Y mientras está haciendo el cobro, entran a robar, disparan y le caen dos balazos en la espalda y en la pierna al trabajador este, ¿no? De nuevo, así como lo del perro fue accidente de trabajo, este trabajador que sufrió dos balazos, digamos, por estar en el momento equivocado, a la hora indicada, a la hora equivocada, también es accidente de trabajo. La pregunta es, ¿qué pudo haber hecho el empleador para evitar que el cobrador no sea baleado por dos delincuentes? La respuesta es poco, poco y nada, en verdad, es poco lo que se puede hacer, ¿no? Pero ahora, en el caso de los bancos, por ejemplo, donde el robo sí es un riesgo, ahí sí el empleador puede hacer algo. Y lo que puede hacer es capacitar. Y por eso todas las entidades financieras o las entidades, digamos, que tienen manejo de plata, donde se ha identificado el tema de robo, una de las medidas de control del IPRC es capacitación. Y en la capacitación lo primero que se le dice al trabajador es, si entran a robar, no seas Superman, no eres Iron Man, no eres el Capitán América, entrega lo que te van a robar. Porque claro, a veces el trabajador puede pensar que parte de su trabajo es pelearse con el delincuente y eso genera pues un daño irreparable. Entonces, en esos casos, claro, yo no puedo evitar que venga un ratero y le asalte a mi cobrador que está, digamos, en ruta en la calle, pero si es que en mi negocio tengo gente que atiende al público, son tiendas que se maneja plata, el riesgo de robo es una realidad. Tiene que estar en el IPRC. De hecho, también es una consulta interesante que tuvimos hace tiempo. O sea, si el riesgo, si es un local robable, el riesgo de robo tiene que estar en el IPRC. Y ese riesgo de robo tiene que estar con una medida de control y esa medida de control es capacitación. Y la capacitación básicamente es decir, protocolo, plan de respuesta a emergencia. Si entran a robar, listo, se entrega todo, nadie se pelea por nadie, nadie quiere pelearse con el delincuente, nadie tiene que ser el superhéroe del día, ¿no? Así que nada, son bastantes preguntas las que han quedado en el aire. De nuevo, como lo dije al comienzo, cualquier otra consulta adicional la pueden mandar al correo eventos@prcp.com.pe. Agradecer a Ángela, agradecer a todo el equipo de administrativo del estudio que nos ha ayudado a armar este webinar con las diapositivas, con la convocatoria, con la puesta en escena. Y sobre todo a ustedes por participar. Nos vemos más adelante. Les va a llegar una invitación para el siguiente webinar que va a ser en unas pocas semanas. Y nada, agradecerles por participar en esto, en estas actividades y invitarlos a seguir participando, que en lo que queda del año vienen más webinars del área sobre varios temas también interesantes. Muchas gracias a todos.